Vas a escuchar por primera vez a la hija del psiquiatra fallecido, que es la denunciante, la que se presenta en la justicia de Bahía Blanca a decir: la muerte de mi padre es sospechosa, no me cierra cómo se casó en sigilo con la enfermera, no me cierra, entre otras cosas, este material que aportamos ayer, de cómo el propio padre manifestaba que se iba a sentir libre una vez terminada la relación con la enfermera. Se noticia, además del casamiento, la hija, el mismo día de la muerte de su padre. Increíble que el padre no le haya contado que se había casado con la enfermera que lo cuidaba. Y empieza a plantear un montón de dudas, sospechas, irregularidades. Primero vamos a escuchar a ella, por primera vez la denunciante, la hija del psiquiatra, la que abre la investigación, la que se presenta y dice: la muerte de mi papá de mínima es rara. Mirá. Yo me entero que mi papá fallece porque me llaman a las 7 de la mañana, que me dicen que había fallecido, que se había desplomado en el piso. Y listo, me cortan el teléfono. Dicen que tenían esa hojita firmada por una ambulancia, ni idea. Le digo: ¿y de qué falleció mi papá? No, bueno, me dicen, seguro que falleció de paro cardíaco. ¿Cómo que falleció de paro cardíaco? ¿Dice, falleció de otra cosa? Bueno, no, pero la mayoría fallece de paro cardíaco, no pasa nada. Y bueno, me comuniqué con una persona, me dijeron, anda a la policía. Y ahí fui a la policía, declaré, conté lo que había pasado, lo que me había pasado cuando llegué a Bahía Blanca, que primero querían cremar el cuerpo de mi papá, no sabíamos la causa exacta de muerte. Yo estaba segura que obviamente no había sido violentado, nadie le iba a dar un palo en la cabeza a mi papá, ni mucho menos. Pero bueno, ¿qué había pasado? Sí, le habían dado, o sea, es muy fácil descompensar a un paciente, nada, que es diabético, que tiene un montón de problemas, que tiene marcapasos, que tiene, o sea, es muy fácil desestabilizarlo. Bien, hasta ahí parte de la denuncia. Me agarro de dos frases que dice la hija del psiquiatra Zuckerman. Una que es muy importante tiene que ver con esta idea de: es muy fácil desestabilizar a un paciente diabético con marcapasos y demás. ¿Y por qué traigo esa frase? Porque si bien la autopsia reveló que se trata de una muerte natural, que no es un homicidio, tampoco apareció veneno para descartar la hipótesis de un crimen por envenenamiento. Lo curioso del estudio histopatológico, que es una ampliación de la autopsia, donde se mira de forma microscópica qué tipo de contenido, en caso de pastillas, medicación, drogas, no tenía nada. Claro. Entonces vos te preguntas, si estaba en tratamiento, digamos, diabético, dializado. Sí. ¿Que durante cuántas horas fue? ¿12 horas, más o menos? ¿Cuántas fue que no tenía nada en el...? No, mínimo desde el momento que se hace la autopsia se toma 12 horas para atrás. 12 horas para atrás. Nada. La presencia de un solo medicamento, o sea, una persona que estaba todo el tiempo medicada. ¿Se puede pensar que sea abandono de persona eso? Bueno, la justicia tiene esa herramienta, que es investigar si de forma intencional la enfermera no le suministró a su esposo y paciente la medicación que necesitaba para su condición de dolencia. Por eso se murió. Sí, es difícil de probar. Claro. Porque también, ¿qué te puede decir la enfermera? Y que de hecho lo está diciendo... No le tocaba. No, te está diciendo algo muy parecido a lo que pasaba con la muerte de Maradona, sálvese claramente las distancias. Él no se dejaba medicar. Entonces empieza un tira y afloje en este tipo de cuestión donde vos no sabés si la falta de medicación que presenta su cuerpo está relacionada con una decisión directa de la enfermera y esposa para dejarlo morir, o en realidad él no se dejaba medicar. Hay una cosa importante que hay que evaluar, digamos. Las personas que tienen alguna deficiencia cognitiva, sí, ¿no? Se pueden olvidar. Sí. Pero hay una enfermera al lado. Claro. Pero esas personas, cuando empiezan a tener esa deficiencia, lo digo por experiencia, no quieren que nadie los cuide. Es verdad. Yo puedo solo, yo puedo solo, yo puedo sola. Sí, no te metas. No te metas, déjame a mí, se enojan, se ponen violentas o violentos. Esta persona dijo, o vos lo contaste ayer, yo no quiero que me atiendan. Después se termina casando. Cuando van perdiendo esa capacidad de decidir por sus propios medios, también pierden la capacidad de decir si me voy a casar o no. Tal cual. Con lo cual, y eso me da pie a lo que vamos a presentar ahora, pudo nuestro compañero Alejandro Pueblas hablar con la abogada que representa a la hija del psiquiatra, es decir, la denunciada. La que acabamos de recién. Sí, pero a la abogada, la doctora Bentivegna. Escuchá lo que dice, porque ayer la fiscal, que está convencida de que no hay elementos para imputar por el momento a la enfermera, le tomó declaración como testigo.
lo cual no estaba apurada por hacerlo, porque vos cuando le escuchás a alguien como testigo, te estás casi como metiendo un paraguas de salvación. Sí. Vos tenés que esperar, completar la investigación y después Testigo no decidir. puede mentir. Claro, pero al mismo tiempo le estás diciendo no te estoy investigando. Entonces, escuché lo que pasó ayer. Declara como testigo la enfermera, sin estar cerrada todavía la etapa investigativa. La fiscal decide escucharla como testigo y termina diciendo dos cosas muy importantes. Una, a mi criterio demoledora, es que no se acuerda ni quiénes son los testigos de ese casamiento. ¿Existió el casamiento? ¿No existió el casamiento? La firma es trucha. Mirá y presta atención porque es demoledor lo que dice la abogada de la denunciante de este caso. Una declaración realmente muy, ¿Cuándo muy fue abocada. el casamiento exactamente? ¿Y cómo se hizo? El casamiento fue en el mes, se hizo en el mes de julio. ¿Cómo se hizo? No sabemos. Ella tampoco recordaba los datos de una de las dos testigos que fueron de su casamiento. ¿Cómo? Se le preguntó quiénes eran esas personas y no lo recordaba. ¿Cómo no recuerda Y que eso son es los lo que testigos? genera más dudas. Claro, que la casaron en la casa. No lo recordaba. Si yo llego a decir que no me acuerdo de los testigos de mi casamiento, me echan de casa. Sí, bueno, es probable que a mí también. Pero lo cierto es que no lo recordaba y que la hija del acta a simple vista tampoco ve que esté suscripta por su padre, no ve la firma hológrafa de su padre. Que Puede haber sido certificada. No lo sabemos porque en realidad es un documento público que, bueno, que habrá que investigarlo y hacer las pericias correspondientes, pero realmente la firma que habitualmente por lo menos hacía Zuckerman no está en ese... Bueno, raro, ¿no? A ver, no es incriminatorio, pero vos decís, che, la escuchan como testigo. Le dan la posibilidad de sacarla del rol de posible sospechosa. Para mí, criterio, humilde, apresurada la decisión de la fiscal de escucharla como testigo. Y en ese marco no se acuerda nada. No se acuerda lo más importante, quién te casó, quiénes fueron los testigos. Pero aparte otra cosa. Y la firma es dudosa, dice la abogada. ¿Y no hay una sola foto? Bueno, por eso. Entonces, O sea, ¿por qué fue en sigilo el casamiento? Y el juez de paz, o digamos, la jueza. ¿Quién los casó? ¿Quién los casó? Hay que reconstruirlo. Es un dato más. Y el dato que sumamos ahora es, ¿te acuerdas que nos contó Alejandro Pueblas que había una decisión, y lo dice la abogada también, desesperada, de la enfermera de cremar rápidamente al fallecido, al psiquiatra Zuckerman? Bueno, hablamos con el dueño de la funeraria. Habla, no se expide mucho sobre este punto, pero dice algo en relación a cómo fue el trámite, porque él también quiere salvar su honor diciendo, el trámite fue legal, no hay nada trucho, mirá. 3 de julio viene a la empresa una señora que, la esposa del fallecido, de Zuckerman. Pide contratar un servicio de sepelio con cremación. En la coyuntura comparece una hija, no sé si tiene más, tienen un cambio de opiniones, resuelven dar la sepultura en el cementerio israelita. Cuando la hija, de alguna manera, plantea la duda de la muerte del padre, nosotros lo que hicimos fue muy simple. Hablamos con la fiscalía, le mandamos una notificación a la fiscalía, preservamos el cadáver, que no lo toque nadie, fiscalía interviene, dispone que retirar el cuerpo, hace la autopsia, que acá es la que yo te estaba refiriendo recién, y ordena la inhumación. Esto fue el domingo 6. Ahí se suspende obviamente el velorio, se suspende todo. No, se suspende todo. Lo único que hay es la inhumación en el cementerio israelita de Bahía Blanca el domingo. Creo que fue 6, si no me equivoco. Bien, ahí es muy clara la intervención del funebrero. No se mete en la cuestión de la necesidad que tenía la enfermera por cremarlo, pero sí se mete en el trámite legal. Le quita todo rasgo, si querés, de ilegalidad a lo que fue el trámite en la casa de sepultura, porque él me parece que viene a salvar su honor, porque entre tanto que se dijo, se dio a entender que había una gestión por zurda para cremarlo rápidamente, él es ajeno totalmente. Ahora, va a hablar la fiscal. Y la fiscal, y esto es llamativo, el fiscal no debe dar una opinión cuando la causa no está cerrada respecto de la denunciante. ¿Sabes qué hizo la fiscal ayer? Opinó. Sí, pero opinó algo raro a mi criterio. Como cansada de escuchar tanto respecto de que ella está trabajando mal, que no deja elementos para imputar a la enfermera, que se apresura en tomar la testimonial y no escucharla como posible imputada, se sintió como ofendida, agraviada, y la fiscal termina diciendo algo de este estilo, que no lo vas a escuchar acá, pero te lo cuento porque acaba de decirlo. Dice, la hija viene ahora a tirar todo esto, pero no tenía buena relación con el papá, no tiene ni idea lo que era la vida de su padre, y mete en cono contra la hija de Zuckerman. Mirá cómo se va picando todo. Una fiscal que no debe hablar de esa situación. Ella tiene que escuchar a la denunciante e investigar.
Si la hija se veía poco con el padre, es un problema de la ellos, hija. claro. Pero da a entender como que la hija también quiere buscar algo detrás de todo. A mí me parece mucho. Escuchamos a la fiscal diciendo, la muerte está clarita, es una muerte natural, casi como cerrando el caso en un tiempo récord en un mes. Hay tiempo para investigar un poco más, con respeto, doctora. Tiene tiempo, no se apresure, ¿qué la está corriendo? Tengo una respuesta. ¿Se investigó bien la denuncia que había hecho Zuckerman por violencia contra la propia enfermera? Acordate que Zuckerman lo denunció a ella hace un meses atrás diciendo que ella lo maltrataba, lo golpeaba y le decía que se iba a suicidar si no se casaban. ¿Se investigó bien esa denuncia o el apuro por cerrar todo ahora es porque se investigó mal aquella denuncia y nadie investigó? Imagínate con un caso de una mujer al revés. Que una mujer hubiese denunciado que un tipo la fajaba y al mes o a los meses esa mujer muere. Y en la denuncia por los golpes contra la mujer no se hizo nada. Acá me parece que el ruido que hay es que Zuckerman denunció hace unos meses que la mujer lo maltrataba. Aparte hay un testimonio de él cuando lo escuchó. De él, que dice, diciendo que lo rasguñaba. No, y además él dice, ahí mismo, pronto voy a estar solo. Bueno, ¿investigaron bien la denuncia que hizo Zuckerman o se la minimizaron porque era varón? La fiscal habla y más o menos le baja el precio a todo diciendo caso cerrado, cada uno a su casa, la historia terminó. A ver. La autopsia se llevó a cabo. El médico de policía dictaminó que la causa del fallecimiento es por un paro cardiorrespiratorio agudo originado en una progresión de las múltiples enfermedades que Zuckerman padecía y concluye en principio que la muerte sería natural. Obviamente se está esperando también por una cuestión protocolar, como se hace en todos los casos de abreviación de causal de muerte, el resultado de la pericia toxicológica. Asimismo, bueno, recibimos declaración testimonial a la médica que lo atendió y ella dio cuenta de que este resultado era esperable porque Zuckerman era una persona que no asistía muchas veces a los tratamientos por propia voluntad, era una persona difícil de convencer incluso para que consuma los medicamentos que los médicos le ordenaban. Él no quería y se resistía muchas veces a concurrir a la diálisis porque, bueno, estaba como negado. ¿Sabés qué siento de esa declaración de la fiscal? Que debe tener visos de verdad. No estoy negando que eso sea cierto en cuanto a que la muerte dio natural. Eso está constatable. Tengo la autopsia acá. Me da la sensación que en un punto la fiscal está como diciendo, bueno, es un caso cerrado, el hombre no se quería dejar asistir. La pregunta es si no quería dejarse asistir por voluntad propia, porque alguien le comió la cabeza para que no se asista, que no es lo mismo. Pero me parece como que quiere cerrar rápido el expediente y decir, listo, terminó. Ahora, la denuncia que yo te leí el otro día, que leyó Germán Sasso acá también, el colega de Bahía Blanca, donde él dice que la maltrató, que ella lo maltrataba, que lo amenazó con pegarle en el marcapaso, que le dijo que se iba a suicidar, que lo verdugueaba, no cobra valor. No tenés que mirar como se mira en un femicidio en retrospectiva, decir, che, ¿no uno esto con esto? ¿No uno se denuncia con esta muerte? ¿O solo se hace cuando son mujeres? Te hago una pregunta, no sé si tenés la respuesta. Ese Mercedes-Benz, sí, que vale para varios mil, no sé. Ayer bueno, en teoría. Ayer vi otro... Quedó flotando. Sí, otro canal de América 24 que mostraban eso y todos decían... No dijo para la hija, para ella. Es verdad. Para ella puede ser la enfermera. ¿A dónde está eso? Los departamentos de él, la cantidad de 5 plata propiedades. No hablamos de la herencia, tenés razón. 5 propiedades contabiliza por lo menos la abogada. El caso no debe cerrarse con celeridad. Ahí me parece como mucho apuro se tiene que investigar. Poner la estampilla de cerrado. Tiempo hay. Si después el caso no tiene ninguna connotación extra y fue toda alucinación de la hija, lo diremos también. Pero por ahora... Y le damos la posibilidad a la enfermera, si quiere hablar. Obvio. Nuestro canal está a disposición. Queremos hablar con la enfermera, volvemos a convocarla porque la idea es hablar con Claudia Simón. No estamos acusando, estamos queremos escuchar su verdad. Exacto.